Hola, buenas tardes. De las personas que me estaban consultando, si el videito tenía audio, de pronto por una gestión técnica no se escuchaba. ¿Cómo están? Bienvenidos a este webinar. Yo soy Joana Romero, líder de mercadeo de THT. Muy contenta de tenerlos por acá todos y cada uno de ustedes. Somos una comunidad muy grande. En este momento tenemos 66 participantes. Antes de dar inicio a este webinar, el primero que tenemos en el año para que todos se unan, recuerden que este contenido lo vamos a compartir, esto se está grabando, el chat está abierto para todas las personas que quieran escribirnos, nos comenten desde qué país están, pero bueno, ya son las 5:01 de la tarde, hay personas que ya nos están comentando. Laura de Costa Rica, Luz Álvarez desde México, bienvenidas. ¿Quién más? Bueno, buenas tardes para todos, muchas gracias nuevamente. Yatsia desde Panamá, muchas gracias también al equipo THT que está compartiendo con nosotros. Vamos a confirmar y vamos a dar inicio nuevamente a este webinar. Imaginen por un momento cómo pueden identificar eso que motiva a su equipo, qué es lo que mueve a la gente, y eso es lo que vamos a responder en este webinar. Voy a hablar rápidamente de nuestros panelistas. El líder conceptual y el encargado de la construcción del contenido es el doctor Alejandro Torres. Seguido va a hablar Rocío Morales, que es la directora del área de psicometría de THT, y finalmente el juez experto validador de todo este tema, el doctor Germán Serrano. Para dar continuidad, vamos a todas las personas, a nuestros clientes, a los nuevos seguidores, a las personas que nos acompañan por primera vez en nuestros webinars. Vamos a ver un video y posterior vamos a comenzar con esta presentación. Gracias, Cristian, que nos escribes desde Chile. Voy a compartir pantalla y me confirman si se escucha el videito. Permítanme un segundito. Bueno, aquí por alguna falla técnica definitivamente no puedo compartir con sonido, entonces invito al doctor Alejandro Torres para que demos inicio. Voy a compartir pantalla, Rocío, para que podamos iniciar. En este momento somos 87 participantes, personas que nos escriben desde México. Muchas gracias. Al final de la presentación vamos a ver el video, no se preocupen, más adelante no vamos a perder. ¿Listo? Rocío y doctor Alejandro. Bien, no sé si ahí están viendo, Joana. ¿TV doble? Ok, permítanme un segundo. Así, ya, ahí está listo para que comiences y le des la entrada al doctor Alejandro.
Listo. Así, ya se ve perfecto. El doctor Alejandro Torres Mojica es el líder conceptual, la persona que se encargó de desarrollar todo el contenido de estos test de motivaciones. Él es consultor independiente y conferencista en temas de estrategia organizacional, gestión del talento y del gobierno corporativo. Él es ingeniero industrial, máster y tiene un doctorado en gobierno y en cultura de las organizaciones con estudios de alta dirección de empresas. Muy contentos de tenerlo acá. Fue el líder conceptual. Adelante, doctor Alejandro. Estás en silencio. Muchas gracias. Muy buenas tardes para todos. Para mí es un placer estar esta tarde con ustedes. Ya estamos llegando a casi 100 personas en más de 10 países, lo que muestra la importancia de este tema en Latinoamérica. La verdad, yo quisiera iniciar esta parte de la conceptualización imaginándonos todos la siguiente situación. Nosotros tenemos acceso a un grupo de muchachos que están terminando su pregrado en la universidad. Y de pronto vemos un grupo de 3 personas, muchachos y muchachas, que están comentando la oferta de trabajo que ya tienen. Y el primero está contentísimo, se le ve muy contento y él dice, yo fui contratado, tengo una oferta por una banca de inversión, estoy muy contento. Uno segundo dice, oiga, la verdad es que yo fui contratado por una empresa de investigación, voy a tener la posibilidad de aprender muchísimo. El primero estaba contento porque iba a ganar mucho dinero. Y el tercero dice, pues ahí me contrató una ONG y vamos a salvar la vida de las ballenas en el Océano Pacífico, en Latinoamérica. Si nosotros nos ponemos a mirar, los 3 están muy contentos, los 3 están motivados. Sin embargo, a ellos los impulsan cosas distintas. Entonces uno se hace la pregunta, ¿qué es lo que hace posible que personas distintas los muevan distintas razones y todos les lleven a esa satisfacción? ¿Qué los mueve? ¿Qué los mueve? Bien, pues cuando THT me pide que me integre al equipo para desarrollar toda esta prueba, que en realidad yo lo único que hice fue como digamos, un arquitecto inicial, dar como líneas generales de los distintos elementos. Esto fue desarrollado para diseñar y construir una herramienta que tuviera 2 elementos muy importantes, simple y sólida, para que nosotros pudiéramos entender esos perfiles de motivación de las personas en su ambiente de trabajo. Ese fue el objetivo, la tarea que nosotros propusimos. Para asegurarnos que nosotros íbamos a integrar todos los elementos clave en este tema de motivación, pues nosotros deberíamos tener en cuenta la mayor parte de las teorías de motivación más relevantes. Y entonces aquí es donde entra esta transparencia. Para hacer ese diseño y esa construcción, nosotros necesitamos conectar con perspectiva histórica las distintas escuelas de administración con las concepciones del hombre y cuál es el abordaje de la motivación en cada una de esas etapas. La primera fue la mecanicista, muy de Taylor, enfocada a la productividad, donde al hombre se le veía muy económico y entonces eso era algo muy material, con lo que nosotros motivábamos a las personas, con premios y castigos, etcétera. Luego pasamos a una etapa mucho más psicosociológica, con Mayo, con McGregor, con Herzberg, con Maslow, muchas de esas teorías que ustedes ya conocen de contenido, donde además de que las personas fueran productivas, porque lo anterior no se tiró abajo, era construyendo sobre lo anterior. Además de ser productivo, la gente quería
sentir satisfacción en el trabajo. Y entonces ya se tuvo una concepción del hombre no solamente económica, sino una visión como un ser social, que tiene relaciones con los demás, que el sentido del equipo, que el sentido de pertenencia le da un valor. Y antropológica, que es esta última, no es solamente la productividad y la satisfacción personal, sino el sentido que se le da. Ese sentido por el impacto que nuestro trabajo y nuestras acciones tienen en otros, en la misma sociedad. Ahí está Shane y sobre todo Juan Antonio Pérez López, en el que nosotros nos inspiramos para el diseño de este modelo. Y es una concepción del hombre complejo. Entonces encontramos esas tres etapas totalmente identificadas, donde nosotros podemos hacer un amarre, una conexión entre las distintas escuelas de administración con la concepción del hombre y además con la motivación. Estos temas es como tres sabores mezclados en distintas proporciones, pero que es muy difícil tenerlos absolutamente separados. Pero la teoría de la acción humana, por la cual nosotros trabajamos, integra estos tres. Bien, profundicemos un poquito más en nuestra propuesta y vamos a la siguiente transparencia. Y es cómo concibe THT desde el punto de vista de proceso la motivación. Y es muy sencillo. Se inicia con una situación de desequilibrio. La gente está tranquila, de un momento a otro cambia algo internamente en él, por sus expectativas, o algo en el ambiente que crea un desbalance y crea una situación de tensión, de querer cerrar esa necesidad. Y esa situación inicial de equilibrio pasa a ser desequilibrio y se crean una serie de necesidades de actuar. Ahí vienen los motivos. ¿Por qué motivo estoy haciendo? Tengo sed, busco agua. El motivo es la sed para buscar el agua. Siento esa necesidad de acción y me genera una tensión o un impulso hacia la acción. Ese impulso es lo que nosotros en THT le llamamos motivación. Esa tensión me lleva a mí a la acción o comportamiento. Y esa acción lo lleva para satisfacer necesidades de orden personal, bien sea material o bien sea inmaterial, o acciones cuyo efecto ocurren en los demás gracias a mi acción. Y es lo que la teoría de la acción humana llama los factores o las motivaciones extrínsecas, intrínsecas, y eso me afecta a mí como persona, o trascendentes que afecta a los demás por mi actividad. Y es allí donde nosotros estamos trabajando. Nosotros entendemos la motivación como un fenómeno de nuestra vida psíquica que viene a ser algo así como el impulso. Es el gran motor, por eso es motivación, que sentimos hacia la realización de alguna acción. Por lo tanto, nosotros actuamos porque tenemos motivaciones que son esas tensiones que nacen de querer satisfacer una serie de motivos o necesidades. Ahora sí, vayamos a la manera como nosotros explicamos los pilares de nuestro modelo. Y en nuestro modelo, nosotros arrancamos con ese yo en la empresa. O sea, todo lo que nosotros diseñamos fue personas en la empresa. La motivación de las personas en la empresa. Todas esas personas tienen necesidades para satisfacer de distinto tipo. Y esas necesidades le generan esas tensiones, ese impulso, que son las motivaciones. Ahora, la gente en el trabajo actúa nosotros aquí lo pusimos para diseñar las preguntas del formulario, que ya Rocío les va a explicar en detalle, es en las relaciones con los demás. ¿Cómo son esas relaciones que nosotros tenemos con mis compañeros, con mis subalternos, con mis jefes, con
personas fuera de la empresa. Pero también yo actúo dentro de mi cargo, ejecutando tareas, aprendiendo en ese proceso y tercero, en un ámbito de empresa. No solamente en relación con personas, ejerciendo un cargo, sino en un ámbito, llamémoslo, cultural de empresa. Bien, pues si nosotros tenemos en cuenta todas esas acciones en las relaciones, en el cargo y en el ámbito de empresa, podemos nosotros clasificarlas y hemos diseñado formularios con tres opciones de respuesta, donde está claramente identificada si son intrínsecas, si son extrínsecas o son trascendentes, para poder construir un perfil de motivación. Miremos y recordemos un poco lo que nosotros entendemos por los motivos extrínsecos están llevándome a satisfacer mis propios intereses. Y ustedes van a ver aquí, ¿sí? Nos van a dar explicaciones de por qué actúo, qué fin estoy buscando, cuál es el esfuerzo y el tiempo que yo estoy dispuesto a dedicar, qué consecuencia voy a tener y qué meta. Y ustedes van a ver que vamos a ir desde lo más material hasta lo más psicosociológico, hasta lo más emocional y trascendente. Bien, miremos por último nosotros cuáles son ese tipo de indicadores que tenemos, por lo que actúo. Nosotros podemos actuar por mí, por mí mismo en lo que yo aprendo y por lo que yo dejo en los demás. Este cuadro será algo de parte de lo que les va a quedar. La siguiente nosotros podemos ver la siguiente transparencia que nosotros podemos ver es los tipos de motivación de una manera muy sencilla. La extrínseca, de manera resumida, son esas acciones que nosotros damos encaminadas para que otros reciban beneficios o puedan crecer. O sea, nosotros estamos en manos de lo que otra persona hace para que yo me sienta. Intrínseca es lo que yo recibo, que no es material cuando yo estoy actuando, pero la consecuencia es sobre otras, sobre mí mismo. Y lo trascendente es, se actúa en espera de aprender algo nuevo y un crecimiento en la vida. Yo quisiera cerrar esta primera parte antes de que ustedes hicieran preguntas, diciendo cada persona tiene su propio perfil de motivación. El reporte que nosotros les entregaremos a cada uno de ustedes va a mostrar una mezcla de estos tres tipos de motivación y va a ser muy útil en los procesos de feedback o de retroalimentación, no solo para reclutamiento, selección, sino también para el desarrollo de liderazgo, para tener discusiones muy ricas de qué es lo que está motivando a las personas y impulsándolas para alcanzar su máximo potencial en la cultura. Ya a continuación, Rocío va a entrar a explicarles ya en detalle los temas de las preguntas y del reporte y todo lo que son los baremos y la consistencia psicométrica de la. Muchas gracias, doctor Alejandro. Muy importante este valioso aporte. Quien nos acompaña a continuación es Rocío Morales. Ella es psicóloga egresada de la Universidad Católica de Colombia. Ella trabaja en desarrollo personal y familiar de la Universidad de La Sabana. Ella es la actual diseñadora, validadora y conferencista de pruebas psicológicas para entidades públicas y privadas y es autora para la certificación de conductores y porte de armas, también directora de área de psicometría de THT y docente por más de 20 años con experiencia en área de evaluación y medición. Entonces, continúa, Rocío. Muchísimas gracias, Joana. Bueno, bienvenidos a todos. Tengo el gran orgullo de mostrarles cómo se diseñó y se construyó esta prueba que el doctor Alejandro nos dejó muy en claro qué es lo que nos va a permitir medir, qué es lo que nos va a llevar a tomar decisiones en nuestras empresas,
cuando podamos identificar qué es lo que mueve a la gente, qué hace que la gente se motive, qué es lo que hace que la gente, por qué trabaja la gente, ¿no? O sea, detrás de qué va la gente. Entonces, como les digo, pues voy a presentarles aquí, permítame porque se perdió el mouse. Ya. Voy a presentarles entonces a continuación un poco cómo es ese trasegar desde que uno tiene una idea, ¿cierto? Que en esa idea pues nos acompañó el doctor Alejandro Torres como el líder conceptual. En la psicometría le cabe a todo, o sea, uno puede construir sobre todo, pero no se las sabe todas. Entonces siempre necesitaremos de una persona que sepa muy bien el tema para que pueda decir, listo, esta es la estructura, esta es la forma en que la tenemos que medir. Entonces, una vez nosotros tenemos una idea, empieza todo este cuento del diseño, entonces tenemos la idea, la llevamos a hacerla un poco más material, porque pues lo que medimos generalmente desde la psicología son constructos, así que tenemos que empezar a ver, bueno, cuál es la teoría, cuáles son las conductas observables, cómo vamos a armar, cuál va a ser la estructura de la prueba, cómo la vamos a clasificar, cómo la vamos a diseñar, cuántas preguntas queremos. Entonces, eso es todo un trabajo de equipo donde tenemos que tomar decisiones teniendo en cuenta la población para la que va, teniendo en cuenta para qué van a utilizar la prueba, teniendo en cuenta obviamente las características de ese constructo. Entonces, en ese sentido, llegamos a esta estructura. Esta estructura entonces nos dice, como nos decía el doctor Alejandro, vamos a medir una motivación extrínseca, una motivación intrínseca y vamos a medir una motivación trascendente. Es decir, le vamos a decir a la gente, usted tiene tanto porcentaje extrínseco o usted se mueve en tanto porcentaje intrínseco o usted se mueve de tanto porcentaje por trascendente, que él ya nos contó de qué se trataba. Pero además, cruzado allí, nos va a decir, usted es extrínseco o es intrínseco o es trascendente en su relacionamiento con el otro. O usted es extrínseco cuando se trata de su cargo. O a usted es trascendente cuando se trata de la organización. Usted se mueve por darle más a los otros cuando se trata de situaciones que implican estar en la organización, estar en la empresa. Entonces, aquí fue donde, imagínense, esta es la conclusión. Esto que ustedes están viendo aquí ya es la conclusión de horas de trabajo revisando qué era lo que queríamos y cómo lo queríamos. Bien, luego de que ya sabemos qué queremos, pues inicia un tema que es muy bonito. En esto hay un equipo que lo voy a mencionar porque siempre he dicho que una de las cosas más difíciles en una prueba es la construcción. Las doctoras Jenny Botero y Magda Pedraza son dos psicólogas que nos han acompañado en el equipo de construcción. Saber construir no es fácil, ¿cierto? Porque hay muchísimas cosas que hay que tener pendiente y aparte de eso, o sea, aparte de estar pendiente de lo metodológico y de lo conceptual, hay que tener creatividad. Entonces, aquí es donde empieza todo el sentarnos, el cada una decir qué es lo que voy a construir, estudiar muchísimo y empezar ya a armar las preguntas que ya sabíamos cómo las queríamos. ¿Y cómo las queríamos? Bueno, nosotros siempre en THT buscamos tener el doble de las preguntas que va a llevar la prueba. En este caso, habíamos dicho, queremos una prueba de 60 ítems, entonces hicimos 120 ítems. Este es un ejemplo de un ítem construido. Este es un ítem que no está en la prueba, está guardado en banco. En una reunión informal con mis compañeros de trabajo, todos se enteran de mis habilidades en el canto y en el manejo de la guitarra. Aunque no tenía la intención de contarles, después de pensarlo, me parece bueno que otros sepan por qué. A, es una forma de darme a conocer y ganar aprecio. B, disfruto la música y compartir con otras personas. C, tengo habilidades que le puedo enseñar a otros. Entonces, fíjense cómo esta es una situación que no tiene que estar siempre enmarcada en la empresa. Esta es una situación que tiene que ver con relacionamiento y es una situación que nos da 3 opciones de respuesta, donde cada una de estas opciones de respuesta nos va a poner en uno de los tipos de motivación. Entonces, aquí ya se empieza a ver cómo se construye, cómo el ítem empieza a dar evidencia de esa conducta que es la parte observable de ese constructo grande de motivación, que fue el que nos explicó el doctor Alejandro. Pero aquí hay una parte fundamental, y es que nosotros necesitamos, una vez terminamos ya el banco, necesitamos empezar a decir, esto sí sirve, esto sí funciona, esto sí va
O sea, esto sí lo va a entender la gente. Y para eso, entonces, es necesario, es muy importante invitar a alguien que haga el rol de juez experto. El juez experto es el que nos hace la validación del contenido. Es decir, va a leer una a una en equipo, ya nos va a contar cómo, va a leer una a una los ítems, los 120 ítems para contarnos si ese ítem, si es pertinente, si es claro. Bueno, ya nos va a contar qué fue lo que hizo. Y entonces está con nosotros el doctor Germán Serrano, profesor del Departamento de Dirección de Personas de las Organizaciones en INALDE, que es la Escuela de Negocios de la Universidad de La Sabana. Es ingeniero industrial con un doctorado y máster en Gobierno y Cultura en las de las organizaciones de la Universidad de Navarra. Entonces, bienvenido, doctor Germán. Tiene usted la palabra para que nos cuente qué fue lo que hicimos. Muchas gracias, Rocío. Proceso. Un cordial saludo para todos. En primer lugar, quiero agradecer a Juan David y a THT que me hayan invitado a realizar esta delicada labor de actuar como juez validador del instrumento que se está lanzando hoy. Debo decir que para mí es una gran alegría ver que ya existe a partir de este momento en el mercado una herramienta que permite definir el perfil motivacional de una persona desde una perspectiva humanista, es decir, teniendo en cuenta las 3 dimensiones de la motivación, o dicho de otra manera, la integralidad de la persona en todas sus dimensiones. En mi contacto con directivos en el aula, cuando yo explicaba el tema de las motivaciones, tenía que decir algo así como que no existía una especie de motivacionómetro con el cual pudiéramos medir cuál era la estructura motivacional de una persona, es decir, qué tanto de extrínseco, qué tanto de intrínseco, qué tanto de trascendente tenía. Pues a partir de hoy ya puedo decir que ese, comillas, motivacionómetro ya existe, que es este test de motivaciones que se está lanzando hoy. Mi papel, pues, era evaluar cada una de las 120 preguntas. O sea que evaluamos en un trabajo juicioso, riguroso, 120 ítems, preguntas, no necesariamente preguntas o proposiciones, para verificar que fueran pertinentes y relevantes desde la perspectiva tanto de la persona en la empresa como de la organización en sí misma. Preguntas o proposiciones que tenían 3 posibles respuestas de selección múltiple y por lo tanto verificar también que esas 3 posibilidades, posibles respuestas, identificaban con claridad cada una de las 3 motivaciones. Cada una de las 3 respuestas implicaba un comportamiento diferente. Por lo tanto, después de este trabajo, yo puedo dar fe de que con esta herramienta es posible identificar con claridad el perfil motivacional de una persona. Como lo dijo Alejandro, la motivación en la empresa es muy importante. No solamente en el ámbito de la empresa, sino también para la misma persona. Porque nos dice qué es lo que lleva a actuar a una persona. La motivación es el núcleo de la acción humana, así se dice. Es el motor que nos mueve a actuar. Cuando yo doy un paso hacia un lado o hacia otro, en una dirección o en otra, en el fondo estoy descubriendo ante los demás, revelando cuáles son los motivos de mi actuar.
Por lo tanto, uno podría decir, haciendo parangón con la famosa frase, dime cuáles son tus motivos y te diré quién eres. Porque de alguna manera la motivación refleja la intencionalidad de nuestras acciones. Es decir, si cuando yo actúo, si cuando tomo una decisión en la empresa, lo hago para beneficio personal, o si lo hago para una satisfacción interna de aprendizaje, de experiencia, de relacionamiento, o si esta acción la estoy haciendo principalmente, la intención que me mueve es el impacto que genera en otras personas. Cabe aclarar que no hay personas que sean 100% extrínsecas, 100% intrínsecas o 100% trascendentes. Ya lo dijo Alejandro. El perfil motivacional es una mezcla que necesariamente combina los tres tipos de motivación, pero nos dice cuál es el peso que la persona le da a cada una de esas tres motivaciones. Y por lo tanto, nos está diciendo cuál es el tipo de vínculo que yo estoy capacitado para desarrollar con mi organización. Si es un vínculo de interés, es decir, que yo estoy aquí en la medida en que lo que recibo de la empresa o lo que hago me beneficie a mí. Si estoy con un vínculo de adhesión o de afición, es decir, porque me gusta mucho, porque disfruto el trabajo que esta empresa me ha asignado, o si estoy aquí, por ejemplo, por espíritu de servicio al cliente, de servicio a mis colegas, de servicio a los miembros de la empresa, de servicio a la sociedad. Es decir, que yo estoy dispuesto a luchar y a emplear mis energías en función de el beneficio que otros reciben de eso. Entonces, ¿para qué sirve esto? ¿Para qué sirve conocer el perfil motivacional de una persona? A mí como directivo, ¿para qué me ayuda? En primer lugar, para conocerme a mí mismo. A veces creemos que nos conocemos mucho, pero no es tan así. Uno al desarrollar este test se podría llevar sorpresas y decir, oiga, yo pensé que mi interés fundamental era la sensación, el disfrute, el aprendizaje, y al contestar el test veo que yo tengo una cierta preocupación por las consecuencias de mis acciones en otras personas y que también el interés personal cuenta, lo cual es muy válido, primera cosa. Segundo, como directivo me serviría para conocer a mis colaboradores, es decir, cada uno de los miembros de mi equipo, cuál es el perfil motivacional que tiene. Y en concreto, como organización, nos podría servir, por ejemplo, bueno, en primer lugar, para definir cuál es el perfil motivacional que yo quiero tener en las personas que trabajan en mi empresa. De acuerdo con la cultura que tiene la organización, entonces yo defino en porcentajes sobre 100, cuánto de 100 me interesa que una persona sea extrínseca, intrínseca o trascendente. En ese sentido, yo puedo tener un criterio de selección. Si yo tengo el perfil motivacional de la gente, del tipo de personas que quiero tener, pues eso me sirve para en los procesos de selección aplicar el test y saber si la persona encaja o no encaja anticipadamente, antes de contratarla. Luego, también para este proceso tan valioso para la empresa que es atraer y retener talento. No estoy muy de acuerdo con esta expresión de retener, pero se entiende. O sea, ¿cómo hago yo para garantizar la permanencia del talento en mi organización? También me sirve en ese sentido.
Luego, para procesos de promoción, cuando yo tengo una vacante y resulta que en cada posición también yo puedo tener un perfil motivacional deseable, yo puedo saber en un proceso de selección interna cuál sería la persona más adecuada para esto. Esto obviamente no es un test matemático, es un criterio más a todos los otros que se deben sumar y que tenemos que tener en cuenta a la hora de contratar personas. De manera que yo puedo asegurarles que el cuidado con que se hizo esta herramienta, la claridad, la pertinencia y la relevancia de las preguntas y de las respuestas que identifican cada una de las 3 motivaciones es un test fidedigno, confiable y que nos permite con precisión conocer cuál es el perfil motivacional de una persona. Adelante, Rocío. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Serrano. Bueno, ya escuchamos el juicio experto, que para nosotros es completamente fundamental, porque solo así podíamos estar seguros que teníamos al final una prueba con, pues, un banco con 120 ítems. Bien, ya voy a pasarles aquí la diapositiva. Hablemos entonces lo que viene después, una vez que nosotros ya tenemos esos 120 ítems validados de contenido, es decir, que un juez nos ha dicho, sí, tranquilos, estamos midiendo lo que estamos buscando medir. Entonces vienen otros procesos que ya son más estadísticos con aplicaciones de muestras donde vamos a poder identificar la validez y la confiabilidad. Entonces, para esto, bueno, otra vez un pequeño proceso. Entonces vamos a tener que hacer un pilotaje, un análisis de los ítems. Dentro de los análisis de ítems sacamos índices de discriminación, índices de dificultad, de confiabilidad. Hacemos también análisis factoriales de componentes principales. Bueno, hallamos unos estadísticos allí que nos van diciendo estos ítems funcionan o estos ítems no funcionan. ¿Y qué es lo que pasa aquí? Pues resulta que cuando nosotros tenemos ese grupo de ítems que han sido validados por los jueces y que ya decimos están perfectos, 120, pues vamos a ver si eso sí está tan perfecto para la gente. Es decir, si cuando ya lo llevamos a la vida real y a la gente real y la gente empieza a contestarlos, pues ¿qué puede pasar? Que de pronto haya un ítem que todo el mundo contestó igual. Y nosotros nos parecía bonito, nos parecía claro, nos parecía pertinente, pero pues ya frente a la gente el ítem reacciona de otra manera. Entonces ese es un ítem que ya no nos sirve. Por eso ya vamos entendiendo por qué hacemos el doble de los ítems que necesitamos. Entonces 16 ítems fueron eliminados después del análisis estadístico, 16 ítems que no nos daban los pesos que queríamos, los pesos psicométricos que queríamos. Hicimos el modelo de 2 parámetros de RASH, trabajamos, bueno, trabajamos también correlaciones, discriminaciones, y esos 16 pues no daban la talla psicométrica que nosotros queríamos, así que esos 16 se fueron, se eliminaron y ya no los vamos a volver a usar, ni siquiera se ajustan, simplemente son eliminados. ¿Por qué no se ajustan? Porque ajustarlo sería volver otra vez a construcción, volver otra vez a jueces, y pues para eso habíamos hecho bastantes. ¿Qué pasa entonces al final? Que tenemos 94 ítems que sí funcionan, que sirven. Entonces de estos 94 ítems, como queríamos una prueba desde el comienzo en la estructura que fuera de 60 ítems, entonces dejamos 60 ítems activos en la prueba y guardamos 34. Estos 34 que nosotros le llamamos banco, estos 34 quedan allí guardados para que en algún momento nosotros cada año hacemos calibración de nuestras pruebas y en algún momento puede ser que una prueba diga, un ítem, perdón, diga, no, ya no funcionó más. ¿Por qué ya no funcionó más? Por muchas razones. Miren, cambios sociales, cambios culturales, cambios de gobierno, la pandemia, o sea, hay muchas cosas que como las pruebas son sensibles al medir al ser humano, los constructos humanos, pues se da cuenta que estamos más paranoicos, o se da cuenta que ya no nos motivan las mismas cosas, o lo extrínseco empieza a ser muy importante porque es que tenemos problemas económicos. O sea, hay tantas cosas que empiezan a
el ítem a decir, no, ya no puedo medir de la misma manera. Entonces, por eso tenemos en el banco allí guardados para que podamos hacer el reemplazo. Obviamente se hace el reemplazo por un ítem que esté en el banco que mida lo mismo, es decir, que sea o de cargo, de relacionamiento o de organización, porque recuerden que todos los 60 ítems miden los 3 tipos de motivación. Pero también tenemos que tener en cuenta que sus parámetros psicométricos sean iguales, es decir, que tengan los mismos índices para que sea reemplazado por uno que es, mejor dicho, su verdadero amigo. Y él es el que va a venir a reemplazarlo en la prueba, y el otro se va al banco para ser revisado si se puede mantener en banco o definitivamente es un ítem que va a estar dentro del grupo de los eliminados. Miren todo lo que nos toca hacer. Bien. Y por otro lado, pues tenemos la confiabilidad. Necesitamos identificar si la prueba es confiable. ¿Qué significa que una prueba sea válida? Pues que está midiendo eso que nosotros queríamos medir. Miren todos los procesos que hemos hecho. Además, también hemos hecho análisis como prueba completa, no solamente ítems, sino como prueba completa, para estar seguros de que sí estamos midiendo motivación, que sí estamos midiendo cada uno de esos tipos de motivación. Pero además necesitamos que haya confiabilidad. ¿Qué quiere decir que haya confiabilidad? Es decir, que hay una estabilidad, hay una precisión en el test. Es como cuando ustedes les hacen un examen y dicen, me saqué 3, pero yo no soy un 3, yo soy como un 5, ¿cierto? Uno dice, este test no me midió lo que yo soy. O como cuando ustedes se miden con el DIS o se miden con la prueba de motivaciones y dicen, pero yo salí muy extrínseco y yo no soy extrínseco. Ahí estaría fallando la confiabilidad. Si esto le pasa a todo el mundo, pues el problema es de la confiabilidad de la prueba. Si le pasa a unas personas, bueno, habría que ver qué otras cosas están sucediendo allí para que, digamos, se esté dando esa diferencia. Pero digamos que hay diferentes formas en que nosotros les podemos decir si es confiable o no es confiable. ¿Cómo podemos hacerlo? Hay varios métodos. Entonces, vamos a ver aquí. Tenemos un método que es, lo aplicamos hoy, lo aplicamos dentro de 8 días, a las mismas personas, bajo las mismas condiciones, de la misma manera, los mismos ítems. Las motivaciones sí pueden llegar a cambiar con los años, pero no en los 8 días nos cambian las motivaciones. Es decir, nuestro estilo motivacional no puede cambiar tan rápido. Entonces, ¿qué pasa? Que si correlacionamos esos dos grupos de puntuaciones, pues nos tiene que salir similar. Y aquí tenemos las correlaciones que esperamos siempre que estén por encima de 0,75. Entonces tenemos una de 0,867, 0,78, 0,82. Otra forma es, partamos la prueba. Partamos la prueba con los ítems impares, el 1, el 3, el 5, el 7, y otro pedazo de la prueba que sea con los ítems pares, 2, 4, 6, 8. Y ahora correlacionemos, porque pues si la prueba mide lo mismo, pues esas dos mitades deben estar bien correlacionadas, ¿no? Si toda la prueba mide eso que estamos midiendo. Y eso hicimos, y también tenemos allí correlaciones por encima de 0,81, 0,82, 0,88. También hallamos algo que se llama consistencia interna por homogeneidad, porque mitades también nos da consistencia interna, y vamos a aplicar una fórmula que se llama KR20, que es una fórmula que nos permite identificar qué tan correlacionados están todos los ítems entre sí. Es decir, es como si yo hiciera esas mitades, pero la hiciera de muchas formas y muchas veces. Y también tenemos allí correlaciones por encima de 0,82, 0,80, 0,87. Entonces, podemos decir que sí estamos frente a una prueba confiable. ¿Por qué no hacemos de toda la prueba? No es posible, porque nosotros aquí no vamos a dar una puntuación total, no podemos dar una puntuación total. Aquí vamos a dar puntuación extrínseca, intrínseca y trascendente. Entonces tenemos que tratar siempre la prueba como si estuviéramos frente a 3 pruebas, y de esa manera se hacen todos los procesamientos estadísticos. Bien. Y por último vamos a hablar de la baremación. La baremación, recordemos que nosotros tenemos, en el momento en el que nosotros estamos trabajando ya con las puntuaciones que se obtienen, ¿cierto? Porque es que miren, aquí el tema es, cojo un constructo, le busco las conductas, lo convierto en preguntas, estoy seguro de que esas preguntas funcionan y ahora las cuantifico. Entonces yo le tengo que dar puntaje a las respuestas de las personas, y esos puntajes pues se suman y me van a dar puntajes por extrínseco, puntaje por intrínseco, puntaje.
pero esos puntajes así solitos no dicen nada, no me van a dar información. ¿Qué tengo que hacer yo? Pues entonces llevarlo a una puntuación que sea universal, que en este caso la puntuación universal con la que siempre hemos trabajado en THT son los percentiles, ¿cierto? Que van de 0 a 100, donde la media es 50, tenemos una normalidad entre 40 y 60. Y al convertirlo en percentiles, pues ya la gente entiende. Por eso se dice que es un lenguaje universal. Pero además, el percentil también nos asegura que esto está basado no en lo que nosotros creemos que es normal, sino lo que realmente es normal. Es decir, estas puntuaciones aparecen de un grupo de referencia, un grupo de personas normales a las que se les aplicó la prueba y empezamos a encontrar que sus medias, su desviación, su comportamiento estadístico era de alguna manera específica. Entonces, así es como se convierte la puntuación directa a la puntuación percentil. Entonces, ahí yo ya puedo decir, mire, yo soy extrínseco 60, o yo soy intrínseco 40, o yo soy trascendente 70, pero ese 70 trascendente resulta que de ese 70 trascendente yo soy más pesado en el relacionamiento, soy más trascendente cuando es relacionamiento que cuando es organización. Entonces, aquí es donde ya nos podemos engolosinar con los reportes, que es lo que ustedes sí van a recibir. El informe. Aquí en el informe ustedes van a tener una primera hoja, que es la hoja de resumen de las motivaciones. Entonces van a tener la puntuación obtenida en extrínseca, el percentil, recuerden. ¿Qué percentil obtuve en extrínseca? ¿Qué percentil obtuve en intrínseca? ¿Qué percentil tuve en trascendente? Fíjense que esta es una persona muy trascendente, ¿cierto? De extrínseca 66, 47 en intrínseca, está más o menos como el resto del mundo. Recuerde que cuando uno está alrededor de un percentil 50 es como el resto del mundo, pero en un 88 ya estamos diciendo esta persona es trascendente, ¿cierto? Y nos va a dar allí una explicación, una interpretación de qué significa eso. Pero además, vamos a tener unos reportes más chiquitos, vamos a ir a hilar más delgado. Entonces, ahora es extrínseca, ese 66 de extrínseco que me salió, ¿qué significa? Pues resulta que eso me está diciendo que yo tengo, bueno, en este caso, esto es un ejemplo, ¿cierto? En este caso me está diciendo que yo, con respecto a los demás, en mi relacionamiento con los demás, en mi puesto de trabajo y en mi organización, lo que más me mueve de la misma manera, 66 está todo. Esto no quiere decir que siempre pasa así, ¿no? Esto es un ejemplo que nosotros armamos. Pero aquí ustedes se pueden ir dando cuenta, ya cuando empiezan a hilar delgado, es dónde está mi intrínseco. Bueno, en este caso se pusieron todas del mismo número, pero eso no es así, no van a salir del mismo número. Entonces, puede pasar que yo sé, bueno, voy a mostrarles, por ejemplo, en el trascendente, que es el bonito porque es el más alto. Puede pasar que yo soy 88 en trascendente, pero donde se vio más puntaje en trascendente fue en el relacionamiento con los demás. En las relaciones con los demás yo quiero que el otro se vea beneficiado, ¿sí? En mi cargo de pronto no tanto, soy normal en trascendente, y si me lo ven en organización también puedo ser normal en organización, pero donde más se vio lo pesado del trascendente pudo ser en mi relacionamiento con los demás, ¿sí? Entonces, lo interesante de estos reportes es que va a darnos un resumen completo, ¿cierto? ¿Cuál es mi tipo de motivación? ¿Cómo me muevo yo? Y después va a ir uno por uno. ¿Cómo me muevo yo en el trascendente? Listo, yo ya sé que soy muy trascendente, pero ese trascendente, ¿cómo se mueve en el relacionamiento, en el cargo y en la organización? Y además contamos con recomendaciones. Ustedes saben que nuestras pruebas en THT siempre tienen recomendaciones, porque aquí no se trata solo de evaluar a la gente, sino decirle, ¿y qué hacemos con esa evaluación? Entonces, pues, perdón que yo me emocione tanto, pero es que para mí es un orgullo de verdad cuando ya hemos llegado a este punto y encontramos un reporte que les podemos entregar a ustedes y que seguramente ustedes le van a sacar mucho más provecho del que yo les he mostrado. Entonces, pues nada, esa es la prueba. Así que muchísimas gracias por habernos escuchado y voy a darle entonces el paso a Joana, que nos va a hablar sobre el demo. Muchas gracias, Rocío, al doctor Alejandro, al doctor Germán. Su intervención fue muy valiosa. Creo que muchos de nosotros ya pudimos entender al detalle cómo podemos leer este test, cómo lo podemos interpretar, qué significa cada tipo de motivación y lo más importante, que escaneen en el QR que aparece en sus pantallas para que soliciten un demo gratis.
Quiero invitar al doctor Alejandro, al doctor Germán, si quieren participar, intervenir en algo más, complementar lo que nos comentaba Rocío. No, yo en realidad creo que más importante dar tiempo para las preguntas de los participantes, Joana, me parece. Bueno, acuerdo. así es. Lady nos está preguntando, teniendo en cuenta el dinamismo del ser humano, ¿es posible que sus motivaciones cambien con el tiempo? Y siendo así, ¿cuánto tiempo tiene confiabilidad los resultados de la prueba? Es decir, ¿cuánto tiempo debe pasar para que la persona aplique nuevamente la prueba de ser necesario? Bueno, yo voy a hablarles desde lo psicométrico y si de pronto el doctor Torres o la doctora Serrano quieren apoyar en la parte conceptual. Desde lo psicométrico, este tipo de constructos, digamos que decir exactamente cuándo empiezan a cambiar es muy difícil, porque lo que pudimos ver en unas investigaciones que hicimos para la validación es que definitivamente lo hace cambiar mucho también el momento de vida de cada quien, ¿cierto? Entonces, si yo no he cambiado de trabajo, si todo se mantiene estable, puede ser que no cambie en mucho tiempo, pero si cambio de trabajo, eso puede generar un cambio. Si cambio de la universidad a empezar a trabajar, eso puede generar un cambio. Las edades también inciden. Entonces, pero igual, en este tipo de constructos, mi recomendación siempre es, antes de un año, los cambios no se ven. Entonces, digamos que en este tipo de constructos lo mejor es siempre volver a aplicar la prueba después de un año para ver cambios si es que los hay. No sé si quieren complementar. Bueno, yo quiero comenzar con un ejemplo. Bueno, respuestas absolutas en esto no existen. Y estamos comenzando nosotros a abrir este camino con este motivómetro, como lo llama el doctor Germán. Me encanta. Un médico necesita dinero para vivir, ¿de acuerdo o no? Necesita pagar colegios para los hijos, necesita comprar mercado, necesita pagar un arriendo, etcétera. O sea, todos esos temas extrínsecos, ¿sí? Consecuencias materiales sobre él o de un reconocimiento explícito son importantes. Dos, un médico necesita un reconocimiento profesional y un proceso de aprendizaje que le garantiza su crecimiento personal paso a paso y que todos los días sea mejor y que sea más reconocido en su ambiente y le permita estar creciendo. Y eso ya es mucho más intrínseco. Pero fíjense ustedes que los médicos cuando se gradúan hacen la famosa promesa o el juramento hipocrático, que es lo que para un médico es el valor de la salud de las personas y lo que es el valor de la vida de las personas. Distintos médicos en distintos momentos, dependiendo quién sea, esa mezcla puede ser con un alto contenido del juramento hipocrático y menos contenido de lo intrínseco y lo extrínseco. Pero puede haber un momento coyuntural en un momento dado de un médico que esté necesitando, esté criando a su familia y estructuralmente el tema extrínseco es muy importante. Por eso, lo que hablábamos de los tres sabores, esas tres dimensiones, lo que representan es la integralidad humana. Distintas personas reaccionan y actúan por distintas razones con distintas intensidades. Entonces, ahora sí, ¿cómo juega eso con los resultados? Con los resultados el tema es, hay una tendencia básica estructural por valores, por experiencias, por expectativas de momentos de vida que estructuralmente hace que tenga una composición de extrínseco, intrínseco y trascendente que varíe muy poco con el tiempo a corto plazo. Germán lo decía, en 8 días no puede cambiar.
Si en 8 días también, Rocío, tú decías, si en 8 días cambia, esa pregunta no vale. Pero hay que, por eso, esos resultados siempre hay que contrastarlos, no solamente la persona consigo mismo, sino con otras personas del medio. Y fíjense que ese es un elemento muy enriquecedor de los resultados, es cuál es el millaje que nosotros le podemos sacar, cuál es el fruto, cuál es el jugo que le podemos sacar a los resultados a través de diálogos y a través de feedback o retroalimentación de otras personas con uno. Por lo tanto, no son temas fijos, son temas que para cada uno va a ser diferente. No sé, quiero comenzar a poner algunos elementos para que ojalá Germán y Rocío nos vayamos complementando. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Yo voy a hacer una pequeña interrupción aquí, porque en la presentación, quiero hacer una corrección, en la presentación hubo un error en una diapositiva del doctor Alejandro. La voy a presentar en este momento para que quede en la grabación y para que les quede en la memoria a todos, porque no nos podemos ir con ese error tan garrafal. Yo sé que él la corrigió cuando habló, pero la idea es que quede corregida en la grabación y que quede corregida en la cabeza de ustedes también. Entonces, en este momento voy a compartirles mi pantalla para que puedan observarla allí. Esta es, no sé si la están visualizando bien. Se ve doble, Rocío. Se ve doble. Ay, caramba, aquí es donde siempre me... Ya, listo. Entonces, extrínseca, cuando se recibe una retribución material o emocional. Intrínseca, se actúa a la espera de aprender algo nuevo o lograr un crecimiento en su vida personal o laboral. Y trascendente, nuestras acciones van encaminadas a que otros reciban beneficios o puedan crecer. Discúlpenme, pero pues no podíamos, hagan de cuenta que ese es un fe de ratas, no podíamos dejar que ustedes se fueran con ese error. Muchísimas gracias. Aquí me detengo para darle paso al doctor Serrano. No, yo respecto de la pregunta, en la pregunta está la respuesta. El dinamismo de la persona humana hace pues que todos los días seamos diferentes. Como Alejandro lo dijo, hay una estructura de base que se mantiene por periodos de tiempo razonablemente largos, pero incluso de un día para otro. Por eso dije, los porcentajes, esto no es una herramienta matemática, no es una herramienta cuantitativa, es una herramienta cualitativa. Si bien se habla de porcentajes sobre 100, qué tanto pesa en el 100 una u otra motivación determinada, esto es solamente una idea para entender la proporcionalidad del asunto. Pero yo puedo amanecer un día con una preocupación muy grande desde el punto de vista económico, porque tengo que pagar la hipoteca o porque me quedé sin trabajo o porque hay una necesidad económica especial en la familia. Si en ese momento yo contesto el test, pues evidentemente la motivación extrínseca se va a ver afectada. Sin embargo, no sería una manera adecuada de medirla porque estamos en una coyuntura crítica específica. De manera que sí, varía con el dinamismo de la persona, pero tiene una estabilidad razonable durante un periodo de tiempo, Rocío dijo 1 año, en el que la persona va a mantener, digamos, en proporciones ese perfil que el test le ha dado como respuesta. Sí, esas serán investigaciones que haremos más adelante, incluida, estoy viendo, perdona Joana que me voy a adelantar un poco, porque me preocupan el tiempo y todas las preguntas que tenemos allí. Están preguntando por relaciones entre motivación, estilos de personalidad. Nosotros cuando hacemos las calibraciones de las pruebas, hacemos también este tipo de relaciones con otras de nuestras pruebas y con otras variables sociodemográficas que afortunadamente tenemos en nuestra plataforma. Entonces, más adelante podremos ver si la prueba se mantiene 1 año o se mantiene 6 meses. Vamos a ir mirando porque esa es la idea, seguir investigando con ella y seguir haciendo correlaciones con otro tipo de variables. Rocío, ¿puedo robar un minuto para compartir con todos mi pensamiento del tema de motivación y personalidad, pero dirigido a lo que es DISC? ¿Está bien? O sea,
las pruebas THT. Yo creo muy seguramente que va a haber, en este momento como no hemos hecho las pruebas ni hemos pasado por psicometría, pero yo diría un poquito especulativamente que hay una correlación de una motivación más trascendente en aquellas dimensiones más amarillas y más verdes, y podría haber más extrínseca y un poco intrínseca en los azules y en los rojos. Ese tema yo creo que se verá con claridad. ¿Qué quiere decir lo que yo he dicho para aquellos que todavía no están familiarizados con lo de los colores? Definitivamente las personas más orientadas a los resultados con menos contenido de apoyo psicosocial seguramente son más extrínsecas, poco extrínsecas y sería un poco bajo lo trascendente. Pero yo me atrevo mucho más como base a conversación, a especulación, a que todos nos desafiemos nosotros mismos y decir, oiga, yo soy muy rojo. ¿Cómo está esa motivación mía extrínseca? Y comenzar a sacar correlaciones. Pero es a lo que yo me atrevo para ponerle un poquito de emoción a la conversación. Sí, Joana, no sé. Bueno, entonces vamos a continuar con otras dos preguntas rápidamente. Pregunta Jocelyn Martínez. ¿Hay algún rubro de las motivaciones donde sea malo o tener un puntaje muy alto o incluso muy bajo? Bueno, creo que junto con la anterior pregunta ya nos respondieron. No sé si lo quieran complementar rápidamente. Está Juana Pardo, nos está consultando. Hola, ¿está contemplado con respecto a eso? Es lo mismo como en el DISC. No tiene ni de bueno ni de malo ser muy rojo, ser muy verde, ser muy amarillo. Es lo mismo. Sin embargo, Alejandro, yo sí quisiera agregar un concepto que hay detrás de la misma teoría de la acción humana sobre la cual se desarrolló esta herramienta. Y es que hay un concepto de calidad motivacional. Una cosa es la estructura y el perfil motivacional, pero otra cosa es la calidad. En la medida, estamos en una sociedad de servicio, en la medida en que un perfil motivacional tenga una tendencia más hacia lo trascendente y menos hacia lo extrínseco, se dice de esa persona que tiene una mayor calidad motivacional. Dicho de otra manera, uno tendría que definir qué perfil me gustaría tener a mí en la empresa. Si a mí me interesa que las personas que ingresen a la empresa tengan un espíritu de servicio muy desarrollado, que tengan esa facilidad, esa sensibilidad, esa tendencia natural para pensar en las consecuencias de su acción en otras personas. Claro, no tiene que ser 80 ni 90, pero basta con que en la medida en que la trascendente pese un poquito más que las otras dos, esa persona va a tener mayor calidad motivacional y por lo tanto en el proceso de selección nos va a decir mucho, porque yo puedo decir, a mí me interesa como perfil motivacional en mi empresa, por ejemplo, que la motivación trascendente pese un mínimo de 50, por ejemplo, o que la motivación extrínseca no sobrepase un límite de tanto, porque claro, en la medida en que sea muy extrínseca, es una persona que trabaja para su propio beneficio y por lo tanto no tiene tanta capacidad de entregarse para contribuir a la empresa, a los otros. Y en la medida en que pese más la motivación trascendente, pues esa persona está más capacitada desde el punto de vista de su estructura natural, personal, a darse a los demás, a prestar un buen servicio. Entonces, ahí yo puedo establecer parámetros para decir
el perfil que me interesa en esta empresa es este, y eso nos da un criterio muy importante para ver qué personas podrían entrar y cuáles no, solamente como un criterio más de todos los criterios que hay que tener en cuenta a la hora de contratar a una persona. Creo que hay que responder a la pregunta de cómo hacer selección con el test de motivaciones. Doctor, muchas gracias. Exactamente. Nos queda una última pregunta, Joana. Claro que sí. Pregunta Juanma. Disculpa, esa fue la que Abajo, antes Manuel de Mieres. que iban a leer. Está contemplado a un estudio sobre la relación entre las variables de estilo de motivación y estilo de personalidad. Sí, esa yo ya la respondí. Creo que podríamos darnos un minutico para responder la pregunta de Manuel Mieres desde México, que dice, ¿qué tan alineado estaría el resultado de nuestro test versus la teoría de poder, afiliación y logro de McClelland? Eso se lo dejo a el doctor Alejandro Torres, nuestro líder conceptual. La forma como yo lo veo, y otra vez, en esto no hay respuestas blanco-negro, el logro es muy extrínseco, muy medible. Es muy medible. Ahora, hay tipos de logro que podrían estar unidos a temas trascendentes también. El tema de la afiliación es que tanto yo puedo estar metido en un grupo, sentirme parte, identificarme. Eso es muy intrínseco. Eso es muy intrínseco. Ahora, el poder podría ser trascendente si yo quiero el poder para los demás, pero si quiero el poder para mí, sería mucho de gran peso en lo extrínseco y en lo intrínseco. Entonces, claro, todo esto cabe, y por eso lo que yo les decía a ustedes, cuando nosotros comenzamos a barrer las principales teorías de la motivación y que esos conceptos fueran integrados en esta que es la escuela antropológica, donde nosotros inclusive también podemos ver a McGregor X y Y, que es mucho más de extrínseco e intrínseco, y podemos ir a Taylor, que es fundamentalmente extrínseco. Así nosotros barrimos casi todas las teorías de contenido. Y vemos Maslow, por ejemplo, también desde las necesidades básicas hasta la autorrealización, uno podría casi que poner las tres dimensiones. Pero fíjense que la autorrealización, allá termina esa autorrealización para mí, no autorrealización para los demás, a no ser que nosotros comenzáramos a profundizar, como lo hizo Pérez López, sobre ese concepto de autorrealización, cuando yo quiero autorrealizarme para mí o cuando yo quiero autorrealización, pero para los demás, que ese es lo que parte las aguas y aparece el concepto clarísimo que ninguna otra teoría lo hace de lo que es la motivación trascendente. Sí, muchísimas gracias, doctor Alejandro. Bueno, este es el equipo constructor, validador, líder de todo este gran proyecto que les presentamos y les damos muchísimas las gracias. Les dejo con Joana para que cierre ya nuestro webinar y sin antes decirles que de verdad es un orgullo para todos nosotros hacerles entrega de un producto que sé que le van a sacar muchísimo provecho. Gracias, Rocío. Nuevamente, muchas gracias al doctor Alejandro, al doctor Germán. Este espacio fue muy valioso para muchos de los asistentes y a los participantes. Hoy la tecnología no estuvo a nuestro lado, sin embargo, pues muy contentos porque igual todo quedó grabado, va a llegar a su correo, lo vamos a compartir por redes, lo vamos a poder revisar muchas veces porque este contenido no lo podemos perder y sobre todo, más importante, entender cómo funciona este test de motivaciones, qué es lo que nos mueve, qué es lo que mueve a su gente. A las personas y clientes que no se pudieron conectar, bueno, aquí hay personas del equipo THT, reitero, se les va a llegar nuevamente la grabación. Si el doctor Alejandro y el doctor Germán quieren despedirse ya para finalizar este webinar. Pues para mí ha sido un placer inmenso. Ojalá ustedes de verdad lo encuentren útil y ustedes nos ayuden a seguir perfeccionando esta herramienta. Creo que somos de los primeros que tenemos este tipo de
de ayuda. ¿Verdad? Así es. Perdón que tenga el micrófono apagado. Desde mi punto de vista, como lo dije al comienzo, la gran satisfacción de saber que ya existe un producto, una herramienta de una gran utilidad para las empresas y para las personas, de poder conocer su perfil motivacional y sacarle mucho kilometraje a los resultados en beneficio de las personas y de las organizaciones. Muchas gracias a todos por su atención. Bueno, ahora sí, para finalizar, muchas gracias, que tengan una feliz tarde a toda esta comunidad de LATAM. Esperamos mañana enviarles toda la información y sobre todo para que tengan a la mano un demo en sus correos. Gracias a todos, feliz tarde, chao. Hasta luego.